Bueno, arranquemos de lleno con una idea que, la verdad, lleva siglos desafiando la tradición. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desmenuzar un material que es fascinante y, seamos sinceros, un poco provocador. Fíjense que el texto que estamos revisando hoy plantea una premisa súper audaz: la posibilidad real de que las estructuras religiosas modernas hayan terminado reconstruyendo, casi sin darse cuenta, los mismísimos intermediarios espirituales que ya habían sido desmantelados históricamente. Es básicamente echar un vistazo profundo al tremendo contraste entre el diseño original de la fe y todos esos sistemas que le hemos ido construyendo encima con el paso del tiempo. Y a ver, para entender bien el tamaño de esta disrupción, el material arranca con una frase que da justo en el clavo. Jesús no vino a perfeccionar el sistema religioso, vino a dejarlo sin excusas. ¡Boom! La tesis del autor aquí es radical. Nos dice que el objetivo original nunca, pero nunca, fue armar un sistema de reglas más bonito o polir las instituciones. La idea era abolir por completo, de raíz, eso de que los seres humanos necesitamos filtros, permisos o algún tipo de aduana para conectar con lo divino. Así que pasemos a la primera sección de este recorrido. Sección 1. El sistema de intermediarios, el control religioso. Para captar bien el mensaje, primero tenemos que ver cómo operaban los sistemas antiguos y sobre todo cómo usaban el control como su herramienta número 1 a lo largo de la historia. El texto nos lleva por una línea de tiempo súper interesante. Arrancamos en el antiguo mundo pagano, donde el acceso a lo sagrado estaba súper restringido, lleno de barreras por todos lados. De ahí damos un salto a la era de Jesús, que trae una disrupción total y ofrece un acceso directo, sin filtros. Pero, y aquí viene lo curioso, la historia da un giro y terminamos de vuelta en la iglesia institucional, reconstruyendo las barreras y regresando a ese modelo de mediación. Imaginen esto. En ese antiguo modelo pagano, los dioses se veían como entidades lejanas, volátiles, casi inalcanzables. Y claro, tenías a esta casta sacerdotal de élite que funcionaba, literalmente, como una aduana espiritual. ¿Querías un favor divino? Pues tenías que pagar el precio con sacrificios. ¿Buscabas una bendición? Había que cumplir con una lista interminable de rituales rígidos. Era un sistema donde todo, absolutamente todo, estaba mediado. Y la verdad, era un mecanismo perfecto para controlar a la gente, muchísimas veces trabajando de la mano con el poder político de turno. O sea, administraban lo divino como si fuera su propiedad privada. Y esa nos lleva a la sección 2. La revolución sin filtros, un acceso descentralizado. Aquí es donde el texto nos narra un cambio monumental. La llegada de un sistema tan radical que, por primera vez en la historia, borró del mapa la necesidad de tener esos filtros institucionales. El autor utiliza unas metáforas históricas buenísimas para ilustrar este quiebre. Nos habla del famoso velo del templo, rasgado en dos, o de esa conversación súper conocida en el pozo con la mujer samaritana. Y lo que nos dice el material es que estos eventos no son solo anécdotas, son el anuncio definitivo de que los intermediarios humanos se habían acabado. De pronto, el acceso a lo divino se volvió completamente descentralizado. El mensaje era clarísimo: lo sagrado ya no está encerrado en 4 paredes de piedra, ni depende de un código postal. De un plumazo, la necesidad de un intermediario quedó obsoleta. El contraste que nos plantea el texto es gigante. Mírenlo así. Por un lado, el sistema religioso clásico te empuja hacia la distancia, te llena de rituales que tienes que repetir sin pensar y genera una dependencia crónica. Básicamente te hace vivir de una fe prestada. Pero por el otro lado, la disrupción radical de la que habla la fuente te ofrece acceso directo e intimidad. Hablamos de una relación personal basada en la confianza y no en el miedo o el control. Es la enorme diferencia entre vivir pidiendo permiso para acercarte y saber con toda certeza que la puerta ya está abierta de par en par. Pasamos a la sección 3, el regreso del control, reconstruyendo muros. Y bueno, aquí la historia toma un rumbo que, la verdad, da un poco en qué pensar. Resulta que las instituciones humanas poco a poco empezaron a retroceder y a levantar otra vez esos mismos muros que acababan de tirar. El material detalla exactamente cómo hicieron esto. Las instituciones empezaron a usar mecanismos de control muy específicos. Primero, se autoproclamaron como el árbitro doctrinal definitivo. Ellos decían qué valía y qué no. Luego, empezaron a dictar quién tenía el permiso oficial para bautizar y monopolizaron por completo la mesa de comunión. Y quizás lo más fuerte que menciona el texto,
sembraron el miedo al estudio independiente. De repente, pensar por ti mismo se volvió casi un acto de rebeldía. La búsqueda de la verdad se cambió por una sumisión total a la autoridad de turno. Tomemos un par de ejemplos históricos del texto para ver esto más claro. El bautismo y la comunión. Originalmente, el bautismo era una proclamación de vida, algo súper simple y alegre. Y la comunión era literalmente eso, una mesa familiar donde todos compartían. Pero bajo el peso de la institución, la cosa cambió drásticamente. El bautismo se volvió una especie de carnet de membresía exclusiva, y la comunión, bueno, pasó de ser una cena entre hermanos a una ceremonia solemne, hiperregulada y controlada por una jerarquía. Sección 4. Vida orgánica versus institucionalidad. Esto nos lleva directo al choque filosófico principal de todo este análisis. Es esa fricción constante entre la vida orgánica, fluida, y la rigidez de las instituciones. Aquí el autor hace una distinción que es clave. Y pongan atención a esto. No es lo mismo unidad que uniformidad. La idea original buscaba una unidad orgánica, una que nace de manera natural, que celebra la diversidad y sobre todo que funciona con un poder descentralizado. Pero cuando pones a una estructura oficial en medio, lo que consigues es uniformidad estructural. Y esa uniformidad nace del puro control. Crea jerarquías, centraliza la autoridad y, según el análisis, termina creando un sistema donde parece que hay creyentes de primera clase y de segunda clase. Simplemente asfixia la vida de la comunidad. Con todo este contexto histórico y conceptual, el material nos lanza la gran pregunta. Porque, a ver, cuando comparas los orígenes con lo que vemos hoy en día, la brecha es innegable. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué la iglesia original y las estructuras modernas son pero tan diferentes? La respuesta que da la fuente es una sola palabra: poder. Todo se resume en cómo se maneja el poder. Según el texto, el movimiento original distribuía la autoridad y la misión a absolutamente todos. Empoderaba a la gente para vivir su espiritualidad sin tener que pedirle permiso a nadie. En cambio, las instituciones modernas suelen centralizar todo ese poder en un grupito muy selecto. Y así, en vez de facilitar la vida y el crecimiento, se convierten en distribuidoras de permisos y creadores de reglas. Y así llegamos a la última parte, sección 5, la transformación, una evolución espiritual. Llegados a este punto, la fuente nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que implica soltar esas estructuras cómodas para realmente poder madurar. El argumento utiliza esta metáfora de la oruga y la mariposa que es buenísima. El texto reconoce que, oye, es totalmente posible encontrar comodidad y hasta sentirte bendecido dentro de una estructura estática. Es como la oruga que está súper calientita y segura en su capullo. Pero el punto central es este. Encontrar consuelo ahí no debería frenar tu verdadera transformación. No podemos quedarnos toda la vida defendiendo el capullo por pura lealtad o por miedo a lo desconocido. La idea es atreverse a expandirse y convertirse en la mariposa que el diseño original siempre tuvo en mente. Lo que nos trae finalmente al título y concepto central de este material: tenua. Es una palabra que significa movimiento de retorno. Y ojo, el autor aclara que no se trata de una rebelión destructiva o de quemarlo todo. Es una invitación a volver a la esencia, a lo que el texto llama la peligrosa simplicidad. Es un llamado a dejar atrás toda la burocracia que nos hemos inventado y volver a ser un organismo vivo, dinámico y descentralizado. Un lugar donde definitivamente ya no necesitemos intermediarios humanos para conectar con la fuente. Para cerrar, el material nos deja esta bomba en la cabeza. Y creo que es algo para que todos nos quedemos pensando. Tenemos esta tensión constante entre mantener nuestras tradiciones súper seguras y dar el salto hacia un cambio real. La gran pregunta es, ¿existe realmente la disposición de hacer las cosas como se establecieron originalmente, incluso si eso significa un cambio profundo y tener que soltar todas nuestras redes de seguridad humanas? Es un pensamiento que sacude las bases de cómo vemos las estructuras de hoy y sin duda nos deja con muchísimas ganas de seguir explorando este tema.